así, era así. Listo, arrancamos. Bueno, entonces, habíamos quedado en este diálogo entre Filomena y Tereo, en donde hay como una especie de, como una dialéctica del convencimiento por parte de Tereo en un principio, y después como una especie de resistencia por parte de Filomena. Habíamos dejado como en esta especie de pedido que decía Filomena, por los dioses te ruego que refrenes esta loca pasión. Y venía después entonces, directamente se presenta el momento de la violación. Es interesante pensar el momento de la violación también como el momento en el que se empieza a alterar ese espacio que se vino construyendo, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era un espacio que estaba como siguiendo la tópica del locus amoenus, pero que tenía algo que no estaba del todo adecuado a lo que se estaba describiendo? Se puede pensar un doble juego, ¿no? Se puede pensar que por un lado ese espacio estaría como atenuando lo que va a ser después la violencia de la violación, pero también se podría pensar que justamente la violación lo que va a hacer es alterar el espacio, no tanto como espacio argumental, sino también como tópico literario, ¿no? Es decir, estamos frente a bueno, todo lo que dijimos, ¿no? Del poema, que tiene esta característica esta característica metaliteraria, de reflexión sobre el propio género, de reflexión sobre una serie de tópicos. Y bueno, justamente una de las posibilidades para pensar esto es que esta especie de metamorfosis, ¿no? Por decir una palabra que acompaña todo el argumento, esta especie de metamorfosis del espacio también tendría que ver con la demostración de un espacio ya agotado. Entonces, lo que antes era el locus amoenus, el lugar de los pastores, se reformula en términos mucho más crueles, mucho más cruentos, y desemboca en ser el espacio de la violación, ¿no? Que esto es interesante porque lo que hace es justamente también mover esa idea de etinarcadia ego, digo, esta idea tradicional de que en el espacio pastoril existe la muerte, digo, esto aceptado dentro de las coordenadas del tópico, acá adquiere como un giro mucho más brutal y dice, bueno, sí, la muerte existe, está dentro de todo, la muerte está como correspondiéndose con esa armonía del espacio, es decir, es dable entender, ver, presenciar, entender como legítima y lógica la presencia de una calavera dentro de ese espacio. Pero lo que no es entendible es justamente la presencia esta de la violación, con lo cual queda absolutamente desarticulado el tópico. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Digo, la doble posibilidad, ¿no? Entonces fíjense que esto además, fíjense cómo se va como expresando, ¿no? Fíjense esto primero. Tereo, que escuchaba por los ojos, áspid de los oídos, dio en la hierba. Fíjense que este áspid de los oídos, dio en la hierba, digo, todo lo complicado sintácticamente de este verso, además de estar adelantando lo que estoy diciendo, ¿qué otra cosa le pasa a este verso? Nos está llevando inmediatamente otra vez al mito de Orfeo, ¿sí? Es decir, la serpiente que escondida en la hierba la pica Eurídice. Digo, y llevarnos a esta escena del mito de Orfeo nos está llevando también a la égloga tercera de Garcilaso, en donde es justamente ese episodio el que está tematizado en el lienzo de una de las ninfas. Y fíjense la comparación, ¿no? Tal suele entre los crespos lazos rojos, volvemos con los colores, ¿no? O sea, si la sangre no está en el segundo verso, está acá, del hambriento león, tímida cierva. ¿Sí? Entonces fíjense que acá esto también está bueno, porque fíjense que un funcionamiento de la pastoril son que lo vemos en la égloga primera, son las adinatas, ¿no? La unión de los opuestos. Entonces fíjense que siempre el pastor, o sea, el lamento, siempre estaba un paso más allá de eso. O sea, eso también
también correspondía a la armonía del espacio, ¿no? Tenía que ver con un pastor que estaba lamentándose por el abandono, por la muerte o por lo que fuera, pero en un espacio en el cual estos opuestos se juntaban. Acá no, acá fíjense que se resalta como la brutalidad en esa diferencia, ¿no? Y en términos de poderoso, débil, el hambriento león, tímida sierva, ¿sí? Y fíjense que esto viene después sumado en la octava siguiente con la robusta fuerza del mancebo tracio, ¿sí? Entonces otra vez volvemos a la historia de Orfeo y otra vez volvemos a la parte cruel de la historia de Orfeo, ¿no? Esto que lo pueden ver en el artículo de Sánchez Jiménez, que no sé si lo pudieron, si lo leyeron, pero fíjense que justamente está toda esta cuestión, ¿no? La cabeza de Orfeo, la confusión entre el estrimón y Tracia, por qué el poema cambia el lugar. Bueno, fíjense que todo eso son elementos que también nos pueden servir para reformular no solamente la presencia de Orfeo, no solamente el locus amoenus, sino también para pensar esta especie de, este otro tópico que es la acción del poeta sobre la naturaleza. Rindió las resistencias femeniles, ¿sí? Fíjense que esto se equipara con el hambriento león, tímida sierva. Después de haber luchado largo espacio con diligencias de artificios viles, turbóse todo el celestial palacio, cubrieron los auríferos viriles de las doradas rejas las deidades, dolor no visto en círculos de edades. Y viene como esta especie de sorpresa que lo que hace es como volver a una descripción de palacio, ¿no? Digo, una comparación del orbe con el palacio, ¿sí? O sea, esta mezcla que ya presentaba desde la dedicatoria. Dolor no visto en círculos de edades, o sea, fíjense que es como la construcción del mundo se ve alterada, ¿sí? por esta lucha, digamos, este forzamiento, esta robusta fuerza del mancebo tracio, y que se repite otra vez con triunfa la fuerza del traidor Tereo. ¿Sí? Acuérdense que Tereo era el casi traidor, era como que la traición en Tereo va como avanzando, ¿no? Va avanzando a la par del engaño y va avanzando a la par de la resistencia de Filomena. Y fíjense acá la fuerza de la literación, ¿no? Triunfa la fuerza del traidor Tereo. ¿Mm? Y fíjense que esto está bueno, también la reformulación en términos espaciales, ¿no? El prado del cabello goza el oro, ¿sí? Fíjense que este verso es buenísimo para trabajarlo solo, ¿no? Porque tenemos como un montón de cosas. Lo tenemos a Góngora ahí, con el Carpe Diem, ¿sí? Goza el color, la luz, el oro. Tenemos el prado, pero es el prado del cabello, o sea, tenemos como la contaminación y la mezcla de dos elementos tópicos de la lírica, ¿no? Y por otro lado, bueno, tenemos como una especie de el viento bárbaro, ¿sí? Que tenemos el viento helado, ¿sí? O sea, tenemos como un carpe diem ahí dando vueltas. Algún sátiro vio marfil y nieve, ¿sí? Que como el viento bárbaro se atreve, algún sátiro vio marfil y nieve. Bien, ahora la Yo octava... ahí, perdón, Sí, sí. no entendí bien esa construcción del que como el viento bárbaro se atreve, algún sátiro vio marfil y nieve. Lo marqué como con un signo de interrogación, porque ¿qué es lo que quiere representar eso? Eh, para mí, para mí tiene que ver con como una especie de metáfora del frío y del invierno, ¿no? Pienso yo, como un tópico viste que siempre viene, en realidad es como el marchitará la rosa el viento helado, pero no sé, en las notas no dice nada. No llegué a fijarme, estaba A ver, buscando. Ahora, mientras seguimos. yo lo entiendo así,
Yo lo entiendo así, como que es un cambio me parece, no sé, porque aparte de la presencia del sátiro, ¿no? Como otro ser mitológico que no sé. Sí, ahora que decís esto del carpe diem, que nombre la nieve y el viento, sí cierra más con esto que Pero decís no sé, vos. capaz que es otra cosa. A mí se me Y ocurrió yo lo que había visto era como ese contraste entre el viento, que es algo obvio etéreo, y el marfil, que es como algo duro, pero no se me ocurría por qué lo estaba diciendo, ¿no? O sea, como qué quería expresar. Ahora me fijo en las notas. Fíjate, a ver, que para mí tiene que ver con eso. Em, pero fíjate, capaz que es otra cosa, como la vez pasada que dijimos una cosa y era otra cosa que nada que ver. Bueno, después, esta otra octava, ¿sí? Estos versos que van entre las cuatro. Ay, me pasé, perdón. Ah, me fui a cualquier lado. Perdón. Acá. Bueno, me volví a ir. La de Mejor tu mano, ¿sí? Esos versos, esa octava, está otra vez, tiene que ver con esta representación de lo imposible, ¿sí? En donde, digamos, la voz poética se corre, ¿sí? Y deja, de manera parecida a cuando era la descripción de Filomena, ¿no? Como que hay cosas que la palabra parecería no poder describir y entonces se recurre, ¿sí? Se recurre al tópico de ut pictura poiesis, es decir, mejor que la pintura describa estos momentos. En el caso del caso de la descripción de Filomena tenía que ver con la gran belleza de Filomena, que era como una manera hiperbólica de decir que era bellísima. En este caso tiene que ver con el hecho que se está relatando, ¿sí? O sea, no hay palabras para describir la violación. Mejor aquí tu mano, oh gran Vicencio, con el pincel a donde el arte para, pues solo al celestial deliferencio esta forzada Venus retratara. La pura honestidad pide al silencio dignas colores, porque mal formara el respeto al pincel sin deslucirse, lo que ha de imaginarse y no decirse, ¿sí? Entonces es como recurrir a que tal vez sea el pincel mejor que la pluma lo que pueda describir, ¿sí? Eh, ese momento, ¿m? Lo que ha de imaginarse y no decirse. Y esto después entra en consonancia con justamente el bordado de Filomena, ¿no? En realidad sigue como esa línea. Sí, y también yo en esa otra estrofa, en la octava bueno, yo no tengo los nombres de las octavas, pero la que comienza robusta fuerza, no, Sí, la anterior esta. está haciendo lo que enuncia después, de esto que explicita acá, lo hace ahí, porque viene como muy pegado a la situación, describiendo todo lo que los personajes dicen, cómo están, cómo se posicionan, pero cuando pasa bueno, a relatar o a representar el momento de la violación, es como si se fuera de foco, ¿no? Como que va al cielo, ¿viste? Como que directamente Claro, enfoca la escena. Entonces es como si, me lo imagino ahora que nosotros, que tenemos este lenguaje más cinematográfico, como si sacara la cámara, ¿no? Y enfoca el cielo mientras está pasando esto, porque dice, robusta fuerza, con diligencias de artificios viles, turbóse todo el celestial palacio, o sea, pasa a contar cómo repercute eso en otro plano, ujú, sí. un modo de la reticencia, de alguna manera. Claro, 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 es como correrse de lo que se está contando, ¿no? Y eso también, fíjense que también está buena esta comparación con Venus, es como un correrse y la comparación es con Venus directamente, es un retrato de Venus, ¿no? Esta forzada Venus. Em, sí, Claro, es cómo decirlo sin decir, claro, exacto, desafío, exacto. que acá lo resuelve así, ¿no? Acá lo resuelve así, pero no es más, digo, no es más el tópico de la descripción de la belleza femenina, sino acá es otra cosa, ¿no?
Es No, como, acá realmente es lo indecible, ¿no? claro, O lo que sea, no se puede decir, lo que no se ¿Es puede solo lo que decir. no se puede decir o lo que no se debe decir? Y Porque yo también me lo quedaba que no se pensando debe. en, no solo por lo indecoroso de decirlo, sino como las consecuencias performáticas de decirlo, que es, digamos, lo que termina pasando cuando eso efectivamente se comunica. Hay como un doble juego, lo que no puede, por los límites de la expresión, y lo que no debe. Y lo que no debe. Es, Porque además lo que hay en realidad, que eso si lo pensamos volviendo hacia atrás, hay todo como una parte de la fábula en la cual, parecería que no va a pasar nada si pasa, digamos, ¿no? Parecería que es una situación que no es tan extraña, no va a ser una situación, va a poder ser resuelta. Y en realidad en un punto es, bueno, más allá de la historia que le da, que le da origen, ¿no? Tiene que ver también con una acción de Filomena, ¿no? Tiene que ver con esta acción de, esta especie de resistencia de Filomena, que en realidad solamente es rendida en esta primera parte. Después Filomena se vuelve todo poder, digamos, ¿no? Es decir, a partir de la violación, en realidad, lo único que se logra es solo esto. Después hay como toda una serie de acciones en donde hasta podríamos pensar que la violencia cambia de agente, ¿no? Que eso es también lo que tiene de tan interesante esta fábula. Que digamos que esta primera acción violenta parecería ser no la menos violenta, porque de hecho es la primera y es la que desencadena, pero las que vienen después son como las que se corren un poco de una deriva normal de una historia de violación mitológica, ¿no? Digo, toda la serie de acciones que vienen después. Y todas tienen que ver con con procedimientos de representación, que eso también es lo interesante, ¿no? Con procedimientos de representación que van más allá del lenguaje y que son absolutamente efectivos. Y pensándolo en términos de la égloga tercera también está bueno, ¿no? O sea, esos procedimientos de representación de la égloga tercera en realidad tienen como punto de llegada eh, la legitimación de la propia poesía, la legitimación del ambiente bucólico, la legitimación del género, es decir, todo un montón de cosas que cierran con el sistema. En este caso no, ¿no? En este caso el apelar a otras representaciones tiene como desencadenantes mucho más importantes en términos de producción poética propia, en términos del género, en términos de representación de lo femenino. O sea, yo no sé si esto se los había dicho, pero para mí hay una manera creo que sí que se los había dicho, de leer la estructura de toda la miscelánea, que tiene que ver con una primera parte que es claramente femenina, que se cerraría con la Andrómeda, o sea, que arranca con Filomena y se cierra con la Andrómeda, que son los dos textos que están dedicados a doña Leonor de Pimentel. Y después viene el centro, que es una parte, es el centro de lo masculino, digo, es el intercambio entre varones de cuestiones de poética, de cuestiones de política, si quieren, de cuestiones de vida, que son las epístolas. Por eso es tan interesante en el medio esa epístola de Amarilis a Lope, de Amarilis a Belardo, y la respuesta de Lope a Amarilis, porque hay que ver bien qué es eso, ¿no? Esa especie de injerto de toda una otra, ¿no? Una otra peruana, mujer, y hay que ver hasta dónde eso funciona así. Pero bueno, esto me parece que es bien interesante porque una de las maneras de justificar esta feminización de la primera parte tiene que ver con las acciones de Filomena, con esta capacidad de Filomena de producir acciones, de producir resistencia más allá de la palabra. Bueno, seguimos entonces. En relación con lo que decía Agustina, fíjense que esto
lo vemos después, ¿no? En la, en la octava acá, en la octava 49, en donde dice, en fin, con voz quebrada y lastimosa, dando perlas al rostro y oro al suelo, de la madeja, aunque revuelta hermosa, dijo al tirano de su casto velo, pues no puedo morir, vida afrentosa, dad voces de dolor, romped el cielo, sepa mi hermana la desdicha mía, y el viejo padre que a un traidor me fía. ¿Sí? Ahí está lo que decía recién, esto de lo que no se debe decir por todo lo que eso trae de... trae consigo, ¿sí? Eh, y bueno, y viene inmediatamente después la reacción, ¿sí? Que esta sí está como, esta sí está contada, y es también, o sea, es como que va eh, eh, encadenándose la violencia, y entonces fíjense que dice, la espada entre los bárbaros sangrienta, si por serle, bueno, eh, y viene que le corta la lengua. Y fíjense que viene acá como incluido este verso, el del 399, ¿sí? Fíjense que si por ser lengua de mujer fue justo, que viene como mezclada, ¿sí? Esa otro tópico que es el de la sátira misógina, ¿sí? Que viene como metido ahí. eh, bueno, como para, y rompe un poco la isotopía de lo que se venía contando, ¿sí? Colérico desnuda y corta injusto. Yo no sé si vieron cómo la sintaxis acompaña la violencia de todo este episodio, ¿no? O sea, como que la violencia que se está relatando se ve acompañada por una violencia en la sintaxis, que está plagada de hipérbatos, de encabalgamientos. O sea, es realmente una parte en la cual es bastante difícil ordenarla sintácticamente, ¿no? Por ejemplo, el colérico desnuda corresponde a la espada, ¿no? La espada desnuda colérico. Y la lengua no está, o sea, está como en la subordinada esta, ¿no? Lo que se corta. Sí, es como Bien. una dislocación que se preanuncia en esto que ustedes marcaban en esa primera octava que analizamos hoy, que es esto de que Teodoro escuchaba por los ojos. O sea, esa dislocación de sentidos, como que de algún modo preanuncia toda este zafarrancho, ¿no? O sea, toda esta desarticulación de lo Sí, posible. sí, y que además es como que hay que leer con los ojos, o sea, hay que ver con los ojos para ordenarlo, digamos, ¿no? Más que escuchar. Es un poco como ese gesto de lectura. Eh, Sí, y también si se quiere de ver después el tapiz, ¿no? Digo, ya llevándolo como, claro, claro, pero exacto, sí, 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 sí. Bueno, fíjense que después lo que viene es como otra vez, ¿no? Como una octava medio rara, medio como generalizando, medio también mezclada con alguna tópica misógina. Esto en realidad también lo podemos pensar, una posibilidad podría ser esta especie de contaminación con el Lope dramaturgo, ¿no? Y esta especie de este Lope que está como acostumbrado a relativizar siempre los riesgos trágicos dentro de su obra y hacer como reflexiones con el público. Digo, no llegar al extremo de que esto podría estar enunciado en la voz de un gracioso, pero bueno, pero más o menos pensarlo en esa línea, ¿no? Como que viene formulado en ese aspecto, como para cortar un poco sí, con el riesgo trágico directamente, lo podemos pensar así.
Y después, fíjense esto, arroja al campo el bárbaro tremendo el instrumento de la voz sonora, y vivo las palabras dividiendo, tiñe el rubí la verde alfombra aflora, espántanse las hierbas presumiendo que llora sangre la ofendida aurora, cándidas hasta allí las blancas mallas del líquido clavel tomaron rayas. Fíjense que acá en esta octava tenemos un montón de cosas, ¿no? Tenemos, a ver qué les parece. Por un lado tenemos esto que decía yo al principio, tenemos como la contaminación clara del locus amoenus, ¿sí? Es el lugar de la violación, es el lugar en donde cae la lengua, ¿sí? Es el instrumento de la voz sonora. ¿Y qué otra cosa pasa? Tenemos una referencia directa, directísima a la égloga tercera, ¿sí? Con los colores, ¿sí? El verde, el rojo, la sangre tiñendo el lugar, ¿sí? Tiñe el rubí, la verde alfombra flora. Y por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos otra vez, vamos directo a otro de los mitos que está abordado por las ninfas en la égloga tercera, que es el de Adonis y Venus, ¿sí? Con este teñimiento de las flores con la sangre, ¿sí? Fíjense que a lo largo de toda la Filomena vamos a poder encontrar los 3 mitos de la égloga tercera, o expresados directamente o sugeridos. Y entonces esta octava tenemos esto, tenemos la contaminación del locus amoenus, tenemos el instrumento de la voz sonora, que lo que está haciendo es adelantando la metamorfosis, ¿no? Es decir, está diciendo, no es lo mismo que decía con la pintura, ¿no? No todo se remite, se resume en palabras, ¿no? Se puede bordar, se puede tomar la voz de un pájaro, y adelanta también la metamorfosis del propio poeta, cuando en la segunda parte vaya a tomar la voz de Filomena, ¿no? La voz sonora. Y vivo las palabras dividiendo. O sea, si vamos a la versión, si vamos a Ovidio, la lengua hace un poquito como una víbora en el pasto, ¿sí? Cuando cae. O sea, cae como viva, como con vida propia. Y llora sangre la ofendida Aurora. O sea, fíjense cómo Filomena, o sea, cómo la violación entra dentro de toda una serie de divinidades mitológicas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Venus, Flora, la Aurora. Y por otro lado, fíjense también la definición de Tereo como bárbaro, ¿sí? Tereo es el traidor, pero también es el bárbaro. Entonces, en un poema en el cual se está todo el tiempo poniendo en cuestión el valor de la palabra, la fuerza de la palabra, bueno, que Tereo esté descrito como bárbaro, también es un significado, ¿no? También significa algo. Digo. Bien. Y agregando a eso, también vuelve la palabra bárbaros, la usa también en la octava en la que describe que se corta la lengua, la asocia a la espada que corta la lengua. Sí, entre los bárbaros sangrienta, claro. Claro, ahí está. Sí, sí. Sí. Bien, después vienen 2 octavas que son como bien interesantes, porque lo que hacen es, además de hacer otras cosas, cambian un poco el paisaje, ¿no? O sea, funcionan con esta especie de paisaje que está como
mediatizado por el artificio, eso que muchas veces dijimos que ocurre en las soledades de manera clara. Bueno, acá fíjense que pasa también, ¿no? Estaba entre dos riscos, mal fundada, ¿sí? Pero firme, una torre de pastores. Es decir, ese Locus Amoenus es otra de las pistas de que no es tal, ¿sí? De que no es tal porque hay una torre, ¿no? Hay una torre, está bien abrazada de frágiles hierbas, coronada por flores, pero es una torre, es un elemento artificial dentro de un paisaje que se pensaba como natural. Digo, con todas las salvedades que estuvimos haciendo hasta ahora de ese paisaje. Allí la lleva en lágrimas bañada y la encomienda y deja a los mayores que la miraron por deidad. Fíjense que recoge toda esta serie de deidades que vino mencionando, o siendo primavera, hermosa y muda. ¿Sí? O sea, a partir de ahora el poema va a hacer bastante hincapié en la mudez de Filomena. ¿Sí? Y fíjense que la otra cuestión es que para que le prestemos atención es la cuestión del llanto, la cuestión de las lágrimas, ¿no? Que también es un tópico en la pastoril, pero acá fíjense cómo va a funcionar. A ver, espérenme un minuto. ¿Qué pasa? Bien. Y la otra octava es la introducción de la ciudad, ¿no? Otra vez, esa ciudad que está siempre presente como contrapunto del otro espacio, ahora aparece directamente. A la ciudad se parte donde espera, Progne su hermana, y llega enternecido, y fíjense que ahora vuelve las lágrimas bañadas de Filomena, en este caso es el fingido llanto, ¿no? El fingido llanto, que fíjense que acá alude al cocodrilo, ¿sí? Si fuera del canopo el pez fingido, ¿sí? O sea, el llanto del cocodrilo, remitiéndose a esa leyenda que fingía un llanto como para atraer a los hombres, ¿sí? Con lo cual, bueno, es como que se termina de configurar esta característica de Tereo, de traidor, de mentiroso, bueno, de todo esto. Dice que de la mar en la ribera Filomena murió porque ha tenido todo el viaje un mal tan fiero y grave que a morir la sacaron de la nave. Y ahora llora Progne, ¿sí? Fíjense que tenemos como los tres llantos. En lágrimas bañadas Filomena, que además no puede hablar, el llanto fingido de Tereo, y ahora tenemos Progne que llora y cubre de luto el palacio. Es decir, si el espacio del Locus Amoenus se cubrió de sangre, el palacio se cubre de luto. ¿Sí? Se torna en luto la fiesta. Esto está bueno porque nos lleva a pensar en toda esa otra línea de elementos cortesanos que tienen que ver con la celebración de las exequias. ¿Sí? De hecho, en el mismo volumen hay un poema a las exequias de Felipe II de la ciudad de Zaragoza, o al túmulo de Felipe II. Digo, nos lleva a toda esa línea de poesía funeraria, nada, que tiene como correlato otra vez, ¿no? Esta presencia de lo cortesano. Entonces, fíjense que acá está bueno porque justamente se alude a esto, ¿no? El palacio troca fiestas por luto, que también son fiestas, digo, que en un sentido también son fiestas, ¿no? No sé, fiestas, o llamarlas como, o celebraciones, o no sé cómo se... Ceremonias. Ceremonias, ahí está. Esperen que voy a ir al que me olvidé, no me acuerdo si es es un poema a las exequias, perdón, es así, es un poema a las exequias que hizo la ciudad de Zaragoza por Felipe II. Que es Lope no fue a las exequias, tampoco se cree que sea un poema que se lo haga, que haya sido por encargue, porque no aparece en ningún lado, pero sí aparece como sumando espesor a la parte final de la Filomena. Pero después hay otro poema acá en la Filomena, pero esperen que no sé dónde la metí. Esperen un minuto, perdón. ¿Dónde está?
No, acá no. Oh. Bueno, bueno, perdí la Filomena, no sé dónde está. Pero hay otro que es al túmulo de alguien. Bueno, después se los paso. Pero digo, es como la presencia que también, pensarlo también en esos términos, ¿no? Bueno. Filomena, entre tanto, el nemoroso campo mueve a dolor. Ahí tenemos otra vez esbozado el mito de Orfeo, ¿no? Pero lo interesante es que ahora está puesto en la voz de Filomena. ¿Sí? Digo, Filomena sería como la poeta capaz de conmover a la naturaleza con su llanto, porque no tiene mucho más, no tiene su canto, ¿no? Tiene su llanto. Campo mueve a dolor y tiernamente, sí. No, y además la presencia como un adjetivo de la palabra nemoroso, que Sí, nos remite exacto. inmediatamente a la égloga tercera y al llanto de nemoroso ahí. Exactamente, ¿sí? Bueno, y como que en los ojos, que cuanto siente el alma, diga el llanto, ¿no? Es un poco el convertido en agua aquí llorando, ¿no? Es el tópico ese, ¿sí? Pero ahora es como que el llanto tiene que tener la capacidad de expresarse por sí mismo, de expresar lo que le pasó, ¿sí? Y fíjense cómo viene toda una descripción del llanto de Filomena, ¿no? En estas dos octavas. Llorar la vio la aurora y a más bellas rosas dar arma de cristal más puro, lágrimas tan hermosas que con ellas enterneciera el pórfido más duro. Llorar también la vieron las estrellas por las cortinas de su manto oscuro. Hay de quien llora sin cesar una hora y cuando los demás descansan llora. ¿Sí? Fíjense que hay como una descripción en términos tópicos del llanto de Filomena. ¿Sí? O sea, esta potencia del llanto se entiende que en algún momento se va a reformular en otra cosa. Bañaban los aljófares la boca pensando que la lengua aumentarían, que lo que a un triste a más dolor provoca es ver que de las quejas le desvían la más robusta encina y dura roca que en tierra y mar antigüedad tenían, movieran a dolor que se entristece cuanto hay criado cuando el sol padece. O sea, Filomena con su llanto logra conmover hasta la más robusta encina y la roca más dura. Fíjense cómo hay una hiperbolización del tópico este, ¿no? O sea, un desplazamiento hacia un sujeto femenino y además una exageración del tópico del llanto. Están como las dos cosas. Digo, a tal punto que trata de que con el llanto crezca la lengua, ¿sí? O sea, lágrimas que enternecen el pórfido más duro, que las estrellas la ven llorar, ¿sí? Bueno, son como dos octavas bien interesantes también. Que en tierra y mar antigüedad tenían cuanto hay criado cuando el sol padece. ¿Sí? Bien. Entonces fíjense que el canto termina con el llanto de los tres, ¿no? Los tres tipos de llanto. En el caso de Filomena, el canto no puede conmover el espacio, entonces lo hace el llanto. Entonces, en el canto segundo, así como medio como un resumen, más fuerte que la violación es tal vez la presentación de la posibilidad de la violencia dentro del universo pastoril, ¿no? Esto que decíamos al principio, no es la muerte, sino es la violencia. Y fíjense que de alguna manera lo que se hace con el universo pastoril en el canto segundo es algo similar a lo que se hacía en el canto primero con la tópica de la descripción femenina. Se va como desarticulando, ¿no? Se van como desarticulando esos procedimientos en el marco de un subgénero que parecería habilitarlo. Bien, sigamos.
queda, claro, quedan como las primeras octavas del canto tercero, no, quedan como las primeras octavas del canto tercero, que son como la introducción a lo que va a ser el bordado del lienzo. Es importante que las 3 primeras octavas, ¿sí?, son otra vez una dedicatoria, ¿no? Son otra vez una dedicatoria a Leonor. Y fíjense que, si mal no recuerdo, perdón que lo voy a corroborar, y si no me lo dicen ustedes, en el canto segundo no estaba esto, ¿no? No había una dedicatoria, seguía la historia. Esperen que me fijo bien, pero me parece que el canto segundo continuaba No, sí directamente. hay una, dice, comienza diciendo, Divina Pimentel, si ser pudiese, pero son 2 estrofas. Divina Pimentel, acá sí, Trágico Amor, la suspensión de Marte, claro, que estaba Orfeo, claro, son 2. Bueno, acá son 3. Acá son 3 y otra vez, ¿no? Funciona de la misma manera. Pide la voz de Filomena, alude al espacio, ¿no? En el teatro de una selva amena, la tragedia, miraste lastimosa. Fíjense que acá tenemos, no había referencias directas a la tragedia, teníamos como referencias, podíamos deducir que había, pero directamente acá lo tiene, ¿no? Como pensándolo como como una representación dramática, y como Leonor como público, ¿no? Que eso está bueno, que no es la lectora, sino es el público de una tragedia. Y fíjense, lo que está bueno también es Leonor divina, Filomena hermosa, ¿no? Como esta contaminación que ya veíamos desde el principio entre las 3 voces, Leonor, Filomena, el poeta. Pues muda vive, o sea, cantaré yo ahora, es decir, esto de Filomena no puede hablar, entonces es la voz poética la que va a cantar. Oí Delfín, que le promete helado, ¿sí? Escuchar. Y después viene como otra vez esto de décima musa, esta especie de humillación frente a la figura de la dedicataria, ¿sí? Pues cuando toca el sol nuestra bajeza, y la captatio benevolencia, ¿no? Tened la voz de Filomena Gora, que yo hablaré, pues enmudece y llora. Y continúa con la idea del llanto de Filomena. ¿Sí? A mí me llama la atención, por ahí estoy forzando un poco, pero que aparezca la palabra soledad en el verso, de un modo ahí casi en el medio, no es el medio, pero es qué soledad, o sea, Sí. En la línea de esto que vos venís diciendo, como que hay una transformación del espacio, que del locus amoenus podríamos pensar, ¿no? Digo, si bien no se está refiriendo al espacio, está hablando de la soledad de Filomena, pero digamos, la palabra soledad. Sí, la palabra soledad, ¿no? Y con ahí el selva, ahí en el otro verso, ¿no? Pensando en esa relación. Claro, como Y que justo ahí transformó la el fuerza espacio. del teatro y de la tragedia, es decir, como ubicarse ahí, ¿no? Qué soledad a la que tiene iguala Leonor divina, Filomena hermosa, que por los ojos tiernamente exhala en vez de lengua el ánima quejosa. Claro, porque aparte es esto de, no, y esto también está bueno para pensar en términos de el protagonista de las soledades, el que transita por el espacio de las soledades es el peregrino. O sea, y acá es como Filomena la que organiza. Espera, ¿qué pasa? ¿Para qué estás acá parado? ¿Qué necesitas? La hora, 11:15. ¿Ya está? Listo, vaya. Perdón. Tenía el chico acá parado y no sabía lo que quería. Entonces eso, ¿no? Eso de pensarlo en estos términos también, porque las soledades también es una manera de reformular la pastoril.
pero no de reformular el espacio. O sea, el espacio de la pastoril en las soledades es un espacio absolutamente convencional. Es otra cosa lo que se reformula ahí, pero no el espacio. Sí, está bien, claro, porque justo ahí la Sí, palabra pero no. claro, lo pensaba como en términos de que se está midiendo también, así como se está midiendo con Garcilaso, en esta reflexión que él hace, como vos señalabas, en el espacio, es como si de algún modo nos hiciera referencia a este otro modelo con el que se estaría midiendo, Sí, ¿no? O otro claro, espejo que que es el se estaría modelo, mirando. sí, que es el modelo de las soledades para lo que tiene que ver con el espacio, justamente, y después ahora vamos a ver que también es el modelo del polifemo. O sea, en tanto género, ¿no? Ese es un buen punto. En términos de reformulación de la pastoril o de evolución de la pastoril o de como lo querramos entender, está en las soledades. O sea, tiene esta afiliación con Garcilaso, es un poco como por dónde va la herencia de Garcilaso, ¿no? Y por otro lado, en términos de escribir fábula mitológica, está con Polifemo, que todavía no vimos del todo claro. Viene ahora, ¿no? El medirse con Polifemo. Pero sí, claro, está Góngora, está ahí todo el tiempo. Y sí, la palabra está soledad y la selva acá después, ¿no? Y el teatro, o sea, todo junto, ¿no? Claro, porque está muy destacada, o sea, es como que termina, de pronto aparece la palabra soledad. Sí, Es una palabra un poco, o sea, muy cargada en sí, esa época, sí. directamente remite a las soledades, como un Claro, género, ¿no? O sea, y después la palabra, como vos decís, selva, en la misma octava, es como claro, muy sugestivo. claro, sí. Y tragedia, o sea, teatro, tragedia, es decir, están como los dos ahí, ¿no? Están los dos poetas ahí. Sí, buenísimo. Bueno, y después eran hasta ahí, ¿no? La 111. La 111. Claro, la 111 es cuando por no fiar en mudo lloro, claro, es la introducción a la decisión de Filomena de bordar su historia en un lienzo, ¿no? Y toda la primera parte de la octava es como, es como una temporalidad, ¿no? Más como cósmica, ¿no? No, la estoy viendo ahora. Sí, claro. Había ya desde el etéreo toro del campo superior que influye en este, las 12 piezas de diamante y oro bañado del sol, claro, está como ubicando en el tiempo, ¿no? Y a propósito de eso, eh, ¿cómo empiezan las soledades? Bueno, justo iba a decir eso, o sea, hasta el robador de Europa aparece acá. Claro, claro, sí, sí, sí. Era del año La Estación Florida, en que el mentido robador de Europa, o sea, está ahí el toro también, ¿no? Sí, claro. O sea, llega el peregrino del naufragio, de donde llegue, y Filomena se pone a abordar su triste historia. Sí, sí, sí. Sí, estas 4 octavas están buenísimas para escribir algo de eso. Ponete con eso, ¿no? Sí. Em, sí. Bueno, y hasta acá era que había que llegar. No sé si la próxima Jean querrá digo, sumar algo. Yo le voy a decir que mire esto y que si le quedó algo para decir que lo diga. Y la próxima nos encontraríamos el 5 de octubre. Este, nos encontraríamos el 5 de octubre y ya no nos queda mucho, nos queda el 5, el 22
y me parece que ya vamos a terminar. Así que, bueno, después vemos cómo podemos seguir. Si quieren, seguimos con la Andrómeda igual a mí me gustaría que organizáramos estas mini jornaditas como para principios de diciembre, cuando ya esté todo más relajado, ¿no? Tranqui, las hacemos por Zoom bueno, vemos cómo las podemos instrumentar. Y Mariana, si querés, anda pensando algún tema para el trabajo del seminario. Sí, a mí me había gustado cómo estaba relativizado Tereo. Estuve buscando cosas. Vos me habías recomendado también un artículo para que lea sobre las pasiones. El de Así que Sarita. quería hacer algo así. Sí, Ujú. Sí. sí, está bien. Ese está Te voy a bueno. escribir algo antes de fin de año. Dale, dale. No, está bueno, porque Tereo aparte es un personaje que está bueno para ir viendo cómo está descrito y en general. Bueno, entonces, si les parece, nos vemos ¿cuándo era? El 5 de octubre, ¿sí? Que es martes y ahí nos vemos por la tarde, ¿sí? Cualquier cosa, bueno, acuérdense que este lo subimos y cualquier cosa, nada, nos escriben y vamos viendo, ¿sí? Bueno, listo, entonces. Que tengan buenas semanas. Bueno, que estén bien. Chao. Hasta luego a todos. Hasta luego. Chao.